Estamos con Fernando Luis Rojas, de la Red en Defensa de la Humanidad, capítulo cubano. Fer, muchísimas gracias por venir. Para empezar un poco esta conversación, si bien siempre se habla sobre el bloqueo cubano, también es cierto que en las últimas semanas, en los últimos meses, esto ha tomado una nueva escalada de agresividad. Para personas que nos están viendo desde otras latitudes, otras temperaturas, que quizás les queda un poco lejos, ¿qué es el bloqueo? ¿Cómo nos podrías explicar breve y simple qué es lo que está pasando? Claro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que el punto de partida que tú recuperabas, que tiene que ver con un componente histórico, es importante porque digamos que todo esto que está pasando, sobre todo a partir de enero, se monta sobre un desgaste también en determinados sectores de la población. Se ha tratado en muchas ocasiones, en las últimas declaraciones, por algunas figuras, por ejemplo, de la administración estadounidense, de enfocar el problema solamente con el impacto que tiene en sectores, digamos, de la dirección gubernamental o determinados ámbitos de la dirección empresarial, y le ha quitado el peso que tiene para la gente en la reproducción de la vida cotidiana. Nosotros podemos, hace apenas unas horas, hubo un mensaje del ministro de Relaciones Exteriores cubano donde sistematizó el impacto directo en una de las áreas más afectadas a partir de lo que está pasando desde el mes de enero, que es el ámbito electroenergético. El ámbito electroenergético impacta en todos los escenarios de la vida cotidiana y impacta en la gente, es decir, en la gente que se pasa 24 o 30 horas sin electricidad. Eso tiene un efecto también, por ejemplo, en el suministro de agua, en la cocción de los alimentos, en la conservación de los alimentos, que son problemas a los que nos estamos enfrentando cotidianamente. Eso se suma, lógicamente, con lo que viene desde el punto de vista acumulado de dificultades que viene enfrentando el país desde hace varios años. Y lógicamente digamos que es una apuesta que recupera esa idea del memorando Mallory de apretar las condiciones de vida de la gente para que se canalice su rebeldía, su enojo solamente en el ámbito antiestatal. Es uno de los escenarios que se está dando. El bloqueo es o significa o constituye un grupo de medidas establecidas por los Estados Unidos. Tú hablabas de lo que está ocurriendo después del mes de enero, que tiene que ver con el énfasis sobre todo en el cerco electroenergético, más de 130 días sin que, o en los que ha entrado solamente un barco de petróleo en un país que, dada su economía, dada sus políticas, acertadas o no, pero tiene una dependencia de la importación de combustible a escala internacional. En los últimos años se ha tratado de dar o de impulsar digamos, una mayor soberanía desde el punto de vista electroenergético, el tránsito y el cambio de la matriz productiva de electricidad, pero la pregunta sería, ¿es un pecado tener esa dependencia ahora? Uno podría decir que no es lo óptimo, pero tiene que partir de las condiciones de asedio que existen. O sea, para plantearte como problema que tengas una época, además no es el único país que depende de suministro. La mayoría de los estados insulares del Caribe dependen de la importación de combustible. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú te llegas a plantear que eso se constituye en un problema? Porque estás naturalizando que alguien puede decidir que se limite el acceso a esas fuentes. Se habla mucho de que Cuba ha enfrentado durante los últimos años el impacto de cortes eléctricos, cosa que es real, pero la gente aquí también tiene sensibilidad. La gente se da cuenta que desde el mes de enero, a partir de la orden ejecutiva, sobre todo del 29 de enero, el impacto es mucho mayor. Entonces eso tiene un sentido muy claro. ¿Cuál es ese sentido? El sentido es la limitación en el acceso y la llegada de esa fuente. Yo veo dos peligros que tienen que ver con Cuba, pero que no se desconectan de la realidad internacional. Uno, la naturalización de las cosas. O sea, que estemos naturalizando que hay un derecho de tomar sanciones de este tipo contra un pueblo, que estemos naturalizando
que se pueda agredir o invadir otro país, sin dudas, digamos que establece un debate político, pero también un debate ético y moral a escala internacional. Y el otro tiene que ver en ese escenario de naturalización las vías y las alternativas, es decir, naturalizar también que es algo que no se puede enfrentar o es algo en lo que no se puede incidir, nos inmoviliza. Y también es un peligro que está existiendo. Te lo digo con la mayor sinceridad. Yo creo que parte de que esta crisis esté siendo mucho más aguda para el pueblo cubano es que se ha establecido en determinados ámbitos que se está enfrentando un poder al que no se puede desafiar y contra el que no hay otra cosa por hacer. Tomemos un poco esta última idea que estás trayendo sobre la mesa, que me parece súper interesante e importante. Porque si nosotros situamos como en el momento de escalada de agresiones en una historia más larga, pero a enero, no podemos obviar el 3 de enero el bombardeo a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Pero también podemos ver que el nivel de injerencia de Estados Unidos en distintas contiendas electorales, pienso en Honduras, pienso en Colombia, pienso en Argentina y ahora las amenazas sobre Brasil están sobre la mesa. Entonces, en ese sentido quería preguntarte un poco cómo ven ustedes las respuestas a nivel estatal en Latinoamérica y en el mundo frente a estas agresiones que vos estás nombrando que se están normalizando de alguna manera y que es un peligro. Claro. Mira, a ver, en el discurso público, en muchos ámbitos se habla de guerra cognitiva, se habla de guerra económica, se habla de guerra financiera, pero yo creo que de una u otra manera se ha limitado el peso que tiene este enfoque multidimensional de la guerra. La administración Trump nos ha demostrado que están dispuestos a dar cada paso para derivar en la agresión directa y en la injerencia directa. Es decir, todos estos elementos que son pasos a donde tributan es a si no se ajustan a las condiciones que estamos imponiendo, estamos dispuestos a pasar al uso del poderío militar. Entonces, yo creo que en primer lugar cada pueblo está en la libertad de seguir sus propios caminos. Es decir, nosotros no podemos tampoco cuestionar las alternativas que se planteen cada sociedad, ¿no? Ante problemáticas como esa, pero eso también tiene la lectura diferente, es decir, eso también implica que al pueblo cubano tenga la libertad de decidir cuál sería su camino. Es decir, tampoco podemos asumir como dogma que la mejor manera sería un intento de apaciguamiento. Vamos a decirlo porque en los últimos años lo que se ha demostrado es que, y en los últimos tiempos se ha demostrado que no, que la administración estadounidense no responde a un intento de apaciguamiento. La idea de dar una mordida es ver cuánto puedo seguir mordiéndose a partir de eso que ha ocurrido. Entonces, bueno, todo lo que ha pasado desde el punto de vista de las intervenciones, o sea, no solamente de las injerencias en el ámbito nacional en procesos electorales y todo eso, sino también desde el punto de vista de la articulación internacional que se está creando, con lo que ocurrió en marzo con el llamado Escudo de las Américas, y digamos que la alternativa es tratar de ver cómo ir sumando más a aquellos que no formen parte de ese espacio. Entonces la discusión y el debate sobre Cuba, la solidaridad con Cuba, no se limita al ámbito geográfico, también tiene que ver con toda la acción que se está dando contra lo que se denomina el eje de la resistencia, fundamentalmente en lo que llamamos Oriente Medio, Cercano Oriente, y lo que es Latinoamérica, que es otro ámbito también de mucha importancia. Yo creo que estamos en presencia. Mira, hay una idea que a veces nos traiciona un poco, que tiene que ver con el enfoque de que el imperialismo estadounidense se encuentra en crisis. Claro. Y hay una limitación a la hora de entender lo que significa una crisis. O sea, una crisis no necesariamente lleva al fin, sino puede llevar a un proceso de reestructuración y recomposición. Por lo tanto, a lo que estamos asistiendo es a un proceso probablemente de recomposición. Y en ese proceso de recomposición la pregunta es cuánto se van a llevar por delante y cuál va a ser el resultado final. Por eso, la idea de presentar solamente a Trump como un outsider
de la política estadounidense es una que yo realmente no comparto mucho. O sea, a mí me parece que es la manera en que se ha dado el imperialismo estadounidense para tratar de recomponer su hegemonía, para buscar una salida a esta crisis en la que se encuentra. Nos ha costado muy caro pensar que las extremas derechas son solamente la locura de tal o cual equipo de gobierno y no entender los proyectos civilizatorios que encarnan en términos de reconfiguración. Ahora, tomando un poco estas ideas, incluso la de crisis, es evidente que aunque haya una posibilidad por la crisis que pueda tener, en este caso el imperialismo, sin la política activa de quienes se enfrentan a eso, no va a pasar mucho. No es solamente que por arte de magia van a cesar sus agresiones. ¿Cómo ves las resistencias en Cuba, ya sea a nivel popular como estatal o gubernamental, frente a este tipo de agresión? ¿Cómo estás viendo esa capacidad del pueblo de responder a las agresiones de Washington? Pero a ver, vuelvo al principio cuando te hablaba del impacto que tiene en la vida cotidiana de la gente. Marco Rubio ha insistido mucho en su mensaje de que son medidas sobre todo tomadas contra la dirección del Estado, porque es una manera de tratar de invisibilizar lo criminal de una medida. Es decir, tú sabes que estás implementando medidas que en última instancia a quien más afectan es a la gente. ¿Ya? Entonces hay un esfuerzo en ese sentido. Hay una situación de desgaste que no tiene que ver solamente con eso. Nosotros en realidad llevamos 10 años de etapa Trump. O sea, nosotros llevamos la primera administración. Recordemos que el ambiente en Cuba, en la calle, cosa que a veces no se habla mucho, el ambiente en Cuba en la calle entre 2014, 2015, 2016, cuando el llamado periodo de normalización con Obama, proceso sobre el cual hubo muchas críticas, hubo una discusión interna por diferentes razones, porque apuntar al ámbito en algunos casos, sobre todo el sector privado, y que el Estado se fuera retirando de otros espacios, quizás podía solidificar determinadas expresiones de desigualdad que se estaban dando, pero bueno, fueron discusiones que se dieron. Y el ambiente en la calle era otro tipo de ambiente, como también lo eran las horas de apagones, como también lo eran otros fenómenos que se estaban dando. En el 2017 llega Trump, empieza con un grupo de medidas coercitivas de mucha mayor fuerza y sobre todo bloquea ese proceso que se había dado. Un proceso que de una u otra manera también, porque las subjetividades son importantes, también había dado o también había incidido en la forma de la gente de ver las cosas. Es decir, es un proceso de normalización. Cualquiera puede decirte, no, mira, nosotros sabíamos que iban a tratar de lograr el mismo objetivo por otro camino. Ok, pero se estableció otra manera de entender las relaciones con los Estados Unidos en la gente. Eso se bloqueó en un rango de 2-3 años. Por lo tanto, eso también tiene un impacto en la gente, en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana de la gente, porque hubo mucha gente que hizo su vida también a partir de poder viajar, de poder comercializar aquí sus cosas. Es verdad que el sector informal creció mucho, pero ese sector informal también encontró una salida a partir de esa situación. Entonces vino el primer periodo de Trump, vino el periodo de Biden, que en términos de Cuba prácticamente mantuvo todas las medidas. Mantuvo todo, e incluso en un escenario de pandemia, donde se dieron expresiones típicas prácticamente de lo que está haciendo este propio gobierno. Y ahora nos tocó la segunda vuelta. Entonces, al desgaste histórico del bloque estamos sumando un desgaste de 10 años de política Trump, incluso con un intermedio demócrata, pero que básicamente siguió en esa línea, que tienen un efecto en la gente. Se hace muy poco énfasis en las maneras espontáneas que tiene la gente de organizarse, la manera de organizar sus ollas colectivas en muchas ocasiones, en la solidaridad que se aprecia cuando alguien puede tener acceso a una determinada fuente de energía y la contribuye, que no quiere decir que no se estén expresando determinadas desigualdades también por ese acceso a la energía. Claro. En la conservación de los alimentos. Ahora, yo creo que todavía quedan muchas reservas. Y yo creo que en ese sentido, lógicamente, el papel del gobierno, del Estado, podría ser más activo. Lo que pasa es que al mismo tiempo creo que se están enfrentando
de manera cotidiana desde el gobierno y el Estado fenómenos que te presionan en niveles tremendos. O sea, tener un déficit de más del 50% del suministro de energía en el país es algo que presiona, ¿no? Por eso es la apuesta a las causas, por eso se trata de situar sobre todo desde los enemigos de la Revolución Cubana, por eso se trata de situar sobre todo la causa fundamental en los déficits y en la incapacidad del gobierno cubano, cuando en rigor yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta de eso. Hay un peso muy significativo y mayoritario que tiene que ver con esta política de asfixia de los últimos años. Por último, lo primero que se te venga al corazón, a la mente, sos un conocedor de las realidades de nuestra América. ¿Por qué es importante que, para que nos estén viendo en otros países, se involucren en la causa de defensa por Cuba? Mira, yo creo que la solidaridad no se construye en soledad y la resistencia no se construye en soledad. Por lo tanto, me parece que, como te decía antes, hoy vienen por nosotros, pero están yendo por todo aquel que se salga. Y cuando van por todo aquel que se salga, van a ir contra los movimientos sociales. O sea, ni siquiera hay que gubernamentalizar la agresión por parte de los Estados Unidos. Estamos apreciando lo que ocurre en Bolivia. O sea, no tiene que ver solamente con un ataque contra el gobierno boliviano, porque es de izquierda, porque no lo es. Es un ataque contra los movimientos sociales que se están moviendo ahí y están dispuestos a inmiscuirse los Estados Unidos en problemas específicos de ese tipo. Entonces yo creo que eso sería una primera línea. La experiencia al mismo tiempo es que desde el punto de vista de relación pueblo a pueblo, la solidaridad se ha hecho mucho más patente que las relaciones gobierno-gobierno. Es una opinión personal. Estamos en un momento en que desgraciadamente desde el punto de vista de la relación gobierno-gobierno, un problema como el del petróleo solo puede resolverse a macroniveles. ¿Ya? Pero hay hospitales que se están alumbrando por la solidaridad de organizaciones, de colectivos. Hay alimentación que se ha logrado a partir de esa vía, medicamentos que se han logrado a partir de esa vía y el apoyo también de determinados gobiernos que se han mantenido enviando ayuda solidaria a Cuba. Entonces me parece esa la importancia, ¿no? No es una batalla solo por Cuba. Y al mismo tiempo yo creo que tendríamos el deber de solidarizarnos con todo pueblo que se sienta sometido, esté sometido a una situación como esta. Pero muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti y gracias a ustedes.